Hola, gracias por estar acá nuevamente. En este video vamos a convertir un motor de portón de garaje convencional en uno inteligente para poder conectarlo con Home Assistant. Vamos a dividir el video en varias secciones de forma que vayamos explicando paso a paso de la forma más sencilla todo lo que se debe hacer. La idea de este video es que funcione para cualquier marca de motor, por lo que vamos a brindar varias alternativas de conexión, de forma que cada persona seleccione la forma que mejor le sirva, según sea el dispositivo que tenga en su casa. Por último, le invito a suscribirse al canal y a compartir este video con el fin de que pueda llegar a todas aquellas personas a quien le puede ser de utilidad esta información. Iniciamos. Para la creación del dispositivo vamos a seguir 3 pasos. El primer paso es la identificación o la creación del botón de apertura y cierre. Va a ser un botón que nos va a permitir abrir y cerrar el garaje. Para esto vamos a mostrar 2 alternativas. La primera alternativa, la primera opción es la más fácil. Sin embargo, solo funciona para ciertos dispositivos. No es una alternativa universal. La segunda opción tiene un poquito más de complejidad, pero es una forma universal y funciona con cualquier dispositivo que tenga o que funcione con un control inalámbrico. Esta segunda opción requiere, como dice aquí, sacrificar un control inalámbrico. ¿A qué me refiero con sacrificar? Bueno, que vamos a necesitar un control inalámbrico para para conectarlo a nuestro dispositivo y que este control inalámbrico del motor sea quien se encargue de enviar la señal de apertura y cierre. El segundo paso que vamos a explicar en el video es la interconexión de los dispositivos y el tercer paso es la programación ya en ESP Home para para la conexión y funcionamiento con Home Assistant. Los materiales requeridos que vamos a necesitar para crear este dispositivo son los siguientes. Vamos a necesitar un controlador. En este caso yo voy a hacerlo con un ESP8266. También podría funcionar con un ESP32 o un dispositivo similar a estos. Vamos a necesitar un contacto de puerta. Lo que va a hacer es identificarnos cuando el portón o la puerta está abierta o cerrada. Es un contacto magnético, hay de muchos tipos y son fáciles de conseguir. Vamos a necesitar un relay o relevador o relé, como se llama en algunos lugares, que va a ser el encargado de presionar el botón de apertura y cierre. Va a hacer que virtualmente se presione ese botón. Y opcionalmente, dependiendo de la forma en que lo hagamos, podríamos necesitar un control inalámbrico que funcione, que esté vinculado con el portón, con el motor. ¿Está bien? Y vamos a necesitar una resistencia. Podríamos necesitar una resistencia, no siempre se necesita, y más adelante explico para qué caso se necesitaría esta resistencia. El primer paso, que es la creación o identificación del botón de apertura y cierre, vamos a explicarlo y vamos a empezar por la primera opción, que es la más fácil. Esta opción funciona para aquellos motores que tienen un botón de paso para abrir y cerrar el portón. ¿A qué me refiero con un botón de paso? Bueno, son estos botones que funcionan de la misma forma a el botón de un timbre, que cuando se presiona, dicho botón hace un paso de corriente entre dos terminales y cuando se suelta, se corta el paso entre esos dos terminales. Por acá dejo algunas imágenes ilustrativas de algunos tipos de botones que cumplen con esta característica. Si usted no está completamente seguro de que su portón funciona de esta forma, entonces le recomiendo utilizar la opción número 2 para evitar algún tipo de daño en el dispositivo. Otra opción también es comprobar con un multímetro cómo es el funcionamiento del botón de apertura y cierre que tiene su motor. Con un multímetro lo que haríamos es poner
cada uno de los polos del multímetro en los terminales del botón y al presionarlo verificar si lo que hace este botón es dar continuidad. En caso de que sea así, puede utilizar sin ningún problema esta opción número 1. Una vez que estamos completamente seguros de que podemos utilizar esta opción número 1, entonces lo único que necesitamos saber es que estos dos cables que se utilizan para el botón son los que nosotros vamos a necesitar para conectarlo al dispositivo que vamos a crear en pasos posteriores. Para la opción número 2, dijimos que teníamos que utilizar un control remoto. En mi caso, yo voy a utilizar este que está por acá y que tengo configurado para funcionar con mi motor. En este caso, yo tengo configurado este botón, el primer botón, para que abra y cierre mi motor del garaje. Es importante asegurarse de que el control que vamos a utilizar esté funcionando y que se encuentre vinculado con el motor, que ya esté configurado para funcionar, que este control por sí solo ya funcione y esté configurado con el motor. No puedo explicar acá el proceso de vinculación de cada uno de los controles para cada marca, sino que eso es necesario ir a buscarlo en la página de cada uno de los fabricantes. Entonces, una vez que tenemos el control y nos aseguramos que funciona, vamos a abrirlo y vamos a trabajar sobre esta placa de acá. En esta placa yo les dije que yo estaba utilizando este botón de acá para abrir y cerrar el portón de mi garaje. Entonces, este botón lo que está haciendo es un paso de corriente entre este terminal de acá y este otro terminal de acá. Si lo vemos bien, es un paso de corriente entre este terminal y este de acá. Si le doy vuelta a la placa, vamos a observar que el botón lo que hace es un paso de corriente entre este terminal y este otro de acá, entre este y este. Entonces lo que yo voy a requerir es sacar o soldar un cablecito de este terminal, saco el cable y soldo otro cablecito a este terminal y saco el cable. Si lo prefieren hacer por este lado, sería sacar un cable de este terminal y otro cable de este terminal. Esos dos cablecitos son los que vamos a utilizar para conectarlo al integrado que vamos a estar creando más adelante en este video. Algo importante también es asegurarse de que esta batería funciona, de que el control está funcionando y que esta batería esté cargada. Eventualmente vamos a tener que reemplazar la batería cuando ésta se agote. Opcionalmente, alguien podría querer eliminar la batería, sacarla de acá y alimentar directamente el control con una fuente de poder en este caso, en el caso de este control, utiliza 3 voltios. Entonces simplemente le pondríamos negativo, positivo, 3 voltios y ya no ocuparíamos más la batería. Sin embargo, si queremos mantener el circuito sencillo y simple, pues podemos mantenerle por ahí la batería y entendiendo que eventualmente esta batería va a tener que ser reemplazada para que nuestro dispositivo, el que vamos a estar creando, siga funcionando sin ningún problema. Por acá tengo otro dispositivo que voy a utilizar como ejemplo. Este es otro control diferente. Entonces, aunque es de la misma marca, pero es un control diferente. Si yo quisiera configurar este botón de acá para usarlo con mi dispositivo inteligente, entonces lo que tendría que hacer es soldar un cable desde este terminal y otro cable desde este terminal. O bien, si le damos vuelta y lo vemos por el otro lado, sería un cable desde este terminal de acá y otro cable desde este terminal de acá, que son los mismos del otro lado. Esto creo que es importante recalcar y repetir que no importa la marca del motor, si tenemos a disposición un control, una placa de un control como estas, que esté funcionando correctamente, podríamos conectarlo con el dispositivo que vamos a estar creando en este video. Por eso, esta forma, aunque es un poquito más, tiene un poquito más de complejidad que la opción número 1, es universal, ¿verdad? Es universal porque lo que ocupamos es simplemente un control.
El siguiente paso consiste en conectar los componentes que vamos a utilizar. Como vimos al inicio del video, lo único que necesitamos es un controlador. En este caso yo lo voy a estar haciendo con este, que es un ESP8266. Un relay o relé, que es este que voy a estar utilizando por acá. Este se va a encargar de hacer el paso de corriente en el botón, de presionar virtualmente el botón de apertura y cierre. Y este va a representar el contacto de puerta que se va a encargar de detectar si el portón está abierto o está cerrado para notificarnos el estado. Por acá, este icono que tengo acá es un pulsador con dos cables. Va a representar el botón del control. Estos dos cables que vemos acá van a representar los cables que le soldamos al control en el primer paso, o bien los cables de pared del botón de pared que detectamos también en el primer paso. Como recuerdan, en el paso número 1 teníamos dos opciones: o identificar unos cables para hacer un contacto, unos cables de pared, o bien soldarle dos cables a uno de los botones de un control remoto inalámbrico. Pues bueno, esos dos cables van a estar representados por este y este cable, y pues de aquí en adelante vamos a utilizar esto para representar eso. Este botón de acá va a representar al botón del control. Digamos que no es un componente que nosotros tengamos que tener, sino que ya esto representa el control remoto al cual le soldamos estos dos cables, o bien los cables que identificamos en el botón de pared del paso número 1. Además de los componentes que ya explicamos, voy a necesitar una fuente de 5 voltios. Yo la voy a representar con este paquete de baterías. Sin embargo, esta fuente de 5 voltios puede ser cualquiera, puede ser por batería, puede ser un cubo de carga de USB, por ejemplo, cualquier cosa que nos dé 5 voltios. En adelante yo voy a utilizar esto para representar esa entrada o ese suministro de corriente de 5 voltios que alimente nuestro circuito. Muy bien, lo primero que voy a hacer es alimentar con 5 voltios el ESP8266. Entonces voy a mover algunos de los componentes por acá para ir poniendo en orden esto. Para alimentar nuestro ESP8266 podemos hacerlo de dos formas. Una va a ser a través de el cable USB que se conectaría acá, o la otra sería a través de los pines de VIN, que es este de acá, y el pin de ground, que es cualquiera de este de acá o cualquiera de los que dice GND. Entonces, lo primero acá es alimentar a 5 voltios. Voy a rotar este dispositivo de forma que me pueda quedar un poco más fácil la conexión. Entonces voy a poner la entrada de 5 voltios acá al pin de entrada de el ESP8266. Vamos a ver si puedo hacerlo que quede mejor. Por acá, 5 voltios. Y la conexión de negativo la vamos a conectar a uno de los pines ground, que en este caso voy a utilizar este de acá. Cualquiera de los pines que dicen GND o ground nos servirían para el negativo. Entonces ya con esto tenemos 5 voltios en nuestro controlador, en nuestro ESP8266. Si queremos podemos poner algún tipo de interruptor acá para poder apagar y encender el dispositivo, pero por simplicidad del circuito yo lo voy a dejar así directo. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar el sensor de la puerta. Ese sensor es el que se encarga de detectarnos si el portón o la puerta va a estar abierta o cerrada. Aquí hay algo muy importante.
este sensor yo lo voy a conectar al pin D0 en este controlador ESP8266. Si yo lo conecto al pin D0, puedo conectarlo así directamente sin ningún problema, porque en el siguiente paso en la programación vamos a indicarle al 8266 que utilice una resistencia pull-down interna que viene en el pin D0 o en el GPIO16, que es este pin. Para que esto funcione, tenemos que utilizar específicamente este pin D0. Si queremos conectar o si no podemos utilizar el pin D0 por alguna razón y necesitamos conectarlo a otro pin, entonces tenemos que cambiar la conexión. Entonces, de momento voy a explicar cómo se conectaría cuando va al pin D0. Conectándolo al pin D0 es simplemente uno de los terminales acá directo y el otro terminal lo estaría conectando a 5 voltios. De forma que cuando se cierra la puerta, esos 5 voltios entren o este contacto de puerta haga el paso de los 5 voltios hacia el pin D0. Esta sería la conexión en caso de que utilicemos el pin D0. En caso de que por alguna razón no podamos utilizar el pin D0 y tengamos que utilizar otro pin, entonces aquí tendríamos que incluir una resistencia. Esta resistencia es un pull-down resistor, una resistencia pull-down. Entonces vamos a ponerle un valor alto de 10K. Esta resistencia la pondríamos al negativo y esta resistencia iría conectada a el otro pin que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar el pin D3, conectaríamos esa resistencia de forma que el pin D3 siempre tenga una entrada negativa y cuando la puerta se cierra o cuando hay un contacto que reciba el positivo, entonces ese también lo conectaríamos al pin D3. Entonces tendríamos que conectar algo como esto. ¿Ok? Esto sería en caso de que no podamos utilizar el pin D0. En caso de que sí lo podemos utilizar, entonces no necesitamos la resistencia y esto iría directamente acá, conectado al pin D0 y ya con esto tenemos conectado el sensor de la puerta. Lo último que nos faltaría por conectar es este relay. Este relay va a estar controlado por otro pin digital. En este caso sí podríamos utilizar cualquiera de los pins. Entonces el relay va a necesitar corriente positivo o negativo y una señal que sale del ESP8266. Recordemos que este relay es el que se va a encargar de hacer el paso, el que va a simular que estamos presionando el botón, ya sea el botón de pared o el botón del control que utilicemos para crear este dispositivo. Entonces vamos a ver los pines. En este caso dice que este es el negativo, entonces lo voy a conectar a algún negativo del circuito. Puede ser directamente a la batería o puede ser a uno de los negativos del ESP8266. El siguiente me dice que es el power. Este es el positivo, entonces lo voy a conectar a 5 voltios. Vamos a ver cómo podemos ordenar esto para que se vea un poco más sencillo. Y el último, este pin es la señal. La señal la vamos a sacar de uno de los pines digitales. Entonces en este caso yo lo voy a conectar al pin D1. Vamos a tratar de ordenar esto para que se vea un poco más fácil y más ordenado. Ok. Entonces la señal estaría conectado al pin D1. Como les digo, este sí puede utilizarse cualquiera de los pines digitales. En este caso, por facilidad, lo conecté al D1. Y lo último acá, entonces ya sería hacer que el relay
se encargue de presionar este botón. Entonces, vamos a utilizar los contactos común, este de acá, y normalmente abierto, para conectar este botón de acá. Entonces vamos a conectar uno de los terminales al común y el otro al que dice NO o normalmente abierto del relay de esta forma. Entonces esta sería toda la conexión, estas serían todas las conexiones. ¿Cuál es el funcionamiento? Básicamente alimentamos con 5 voltios a través de las baterías. El sensor de puerta lo alimentamos con 5 voltios y él hace un paso de corriente al pin de 0 cuando la puerta está cerrada. Entonces así vamos a identificar que ya el portón se cerró. Una vez que este contacto se abre, se corta el paso de corriente de acá, esta entrada de 5 voltios. Entonces por este pin entrarían 0 voltios, entraría un 0 y el dispositivo sabe que el portón se abrió. Y a través del pin de 1 controlamos este relay. Este relay va a ser un contacto entre estos dos terminales, que sería el equivalente a presionar este botón. Entonces, cuando queramos abrir o cerrar el portón, lo que vamos a hacer es enviar a través del pin 1 una señal al relay para que este relay haga un paso de corriente entre esos dos pines y sea el equivalente a presionar el botón. Esto nos va a funcionar para abrir el portón, para detener el proceso de abrir o cerrar el portón y para cerrar el portón también. Es el equivalente a apretar o a presionar el botón del control o el botón de pared. Entonces, esta sería toda la conexión y vamos a proceder a la parte de configuración o de la programación de este dispositivo. El siguiente paso consiste en irnos a Home Assistant a realizar la programación y configuración final. Para esto vamos a utilizar ESP Home para programar y para configurar nuestro dispositivo. El proceso de instalación y configuración de ESP Home no lo voy a explicar en este video porque ya tengo un video explicando este proceso. Entonces, si usted ya tiene instalado ESP Home, puede continuar a partir de ahora. Y si no lo tiene instalado todavía, le voy a dejar acá enlazado el video en el que explico la configuración de ESP Home. El video explica toda la configuración, el que voy a dejar enlazado, explica toda la configuración y explica cómo dejar un dispositivo listo para ser programado, que es lo que tengo acá en este momento. En este momento tengo un dispositivo creado, vacío, listo para ser programado. Todo ese proceso lo estoy explicando en el otro video. Una vez que ya tenga ESP Home instalado y que tengamos un dispositivo listo para ser configurado, puede regresar acá y continuar a partir de aquí. Una vez dicho esto, entonces vamos a proceder a configurar. Vamos a esperar a que nuestro dispositivo aparezca en línea. Para esto voy a encenderlo. Ya me aparece como en línea y voy a darle clic en editar. Esto que vemos acá es la configuración que viene por defecto de ESP Home. Acá yo no he agregado nada todavía. Entonces por acá abajo, en las líneas que siguen después de la configuración que viene por defecto, vamos a poner este código que voy a ir explicando rápidamente. El código, el enlace donde pueden encontrar el código, lo voy a dejar en la descripción del video. Pero básicamente tenemos 3 partes. La primera parte, acá es donde estamos configurando el sensor de puerta. Para esto estamos indicando que vamos a utilizar el GPIO 16, o sea, el pin D0 de nuestro ESP8266, y que vamos a utilizar la resistencia interna pull down que tiene el pin 16. Como expliqué en el paso anterior, si usted tuvo que utilizar un pin diferente al D0 y tuvo que poner una resistencia por aparte, entonces esta línea de acá no debe ponerla, ya que
no le va a funcionar con un pin diferente al 16. Entonces sería simplemente eliminar esta línea de acá. Si usted siguió el tutorial exactamente como yo lo hice y conectó al pin de 0 del ESP8266, entonces el código se queda tal cual. Por acá le ponemos un nombre al dispositivo y un ID que vamos a utilizar más adelante. La siguiente parte es el switch o el pin que va a controlar el relay. En este caso, yo lo tengo conectado al GPIO 5, que sería el pin de 1, como lo hice en el paso anterior. Y por acá, lo que vamos a configurar es el sensor que indica si la puerta está cerrada o abierta. Y en esta parte de acá estamos configurando las acciones de abrir y cerrar el portón. Entonces, cuando damos clic al botoncito de abrir el portón, lo que hacemos es encender el relay, esperar un segundo y apagar el relay. Y lo mismo cuando damos clic al botón de cerrar el portón, encendemos el relay, esperamos un segundo y apagamos el relay. Entonces, esta sería toda la configuración que necesitamos. Vamos a darle clic en Save y vamos a dar clic en Install. En mi caso, le voy a decir que lo instale de forma inalámbrica. Esto va a iniciar el proceso de instalación y una vez que finaliza, podemos cerrar esta ventana y probar el funcionamiento del dispositivo. Una vez que finaliza el proceso de instalación, voy a meterme nuevamente en Edit para copiar esta clave de acá, la clave del dispositivo. Y ya puedo cerrar esto. Me voy a ir a Ajuste, Dispositivos y Servicios. Y por acá me descubrió el dispositivo. Entonces, en mi caso, me sale como reconfigurar porque yo ya el dispositivo lo había agregado anteriormente. Pero aquí puede salirle la palabra solamente configurar. Cuando le damos acá, nos pide la clave que acabo de copiar. La pego y doy clic en enviar. Esto va a establecer conexión con el dispositivo y me lo va a agregar a los dispositivos de ESP Home. Ok. Ya el dispositivo quedó enlazado. Voy a dar clic en cerrar y por acá en ESP Home ya me salen los dispositivos que tenga. En este caso, uno que ya tenía y el que acabo de configurar. El nombre me sale con un nombre genérico. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento. Entonces voy a meterme aquí donde dice un dispositivo y vamos a refrescar la configuración. Ok. Y ya aquí podemos observar que el dispositivo me muestra la puerta por acá y el control de abrir y cerrar el portón por acá. Entonces, si yo aquí vamos a observar que me dice que el portón está abierto en esta parte de acá, por acá, me dice que el portón está abierto. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a cerrar el contacto, el contacto de puerta. Y en el momento en que lo cierro, me cambia el estado a cerrado. Y por acá tengo los controles que me permiten abrir y cerrar. Vean que cuando el portón está cerrado, me pone el control de abrir. Y cuando yo doy clic, me va a enviar una señal a el relay. Y cuando yo abro la puerta o quito el contacto, esto me cambia a el botón de cerrar. Con la puerta abierta me permite cerrar y con la puerta cerrada me permite abrir. Ahí cerré la puerta, ahí la abrí nuevamente y vean cómo me cambian los controles. Entonces, esto es lo único que necesitamos para poder crear nuestro portón, nuestro motor inteligente con un sensor de puerta y con un relay que se encargue de abrir y cerrar el portón. Gracias por haber llegado hasta acá en este video. Si tiene alguna duda o algún comentario, por favor me lo deja en la sección de comentarios e intentaremos resolver cualquier problema que pueda surgir. Hasta luego y muchas gracias.